Oh, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, qué bueno estar acá con ustedes. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios me los bendiga. ¿Cómo está ese fin de semana por allí, por Colombia? ¿Cómo están por ahí los colombianos? ¿Cómo están por ahí los chilenos? Los chilenos en Chile o los colombianos en Chile, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Saludos. Saludos a todos por allá en España. Los hermanos que nos ven siempre en España, Dios me los bendiga, hermano Miguel. Dios me los bendiga grandemente. Que el Señor esté ahí siempre con todos ustedes en esa labor tremenda que están haciendo para el Señor. Allí en misión, la misión Senda de Vida, estrenando el logotipo de la misión, el logotipo original, el logotipo que Dios le reveló al apóstol Wilson Osorio, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que estrenando ahí, Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta preciosa hora en donde vamos a estar compartiendo palabra de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Desde acá, desde el corazón de la Unión Americana, les saluda Douglas Portillo. A todos y cada uno de ustedes, los que estén allí y los que van a estar más adelante, que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. María T, bendiciones. Esta garganta siempre anda toda irritada. Así que me perdonan, por favorcito. Vamos a estar hablando de un tema hermoso. El templo. El templo. El templo viene con una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Es privilegio o es responsabilidad? Por ahí usted puede estar comentando. ¿Qué piensa? ¿El templo es privilegio o es una responsabilidad? Marilyn Torres. Bendiciones, Marilyn Torres. Ya días que no la veía por ahí. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Espero que Dios esté haciendo una tremenda obra en ese hogar, en ese lugar. Están invitados a la iglesia. Están invitados a la iglesia. Siempre serán muy bienvenidos en la casa del Señor. Así que, es más, desde ya les digo, el próximo domingo los esperamos ahí en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Mientras comenzamos, vaya buscando por allí el libro de Primera Corintios. Primera Corintios, vamos a leer un versículo. Un versículo muy hermoso. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay versículos tan sabrosos y digo sabrosos porque es nuestra comida espiritual, ¿verdad? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo 16 para hablar un poco. Ojalá y no me lleve mucho tiempo. Voy a tratar de ser breve. No quiero quitarles mucho tiempo porque no me gusta que se desvelen y vayan cansaditos a trabajar mañana. Hay quienes que trabajan temprano. De hecho, hay quienes que hoy de noche trabajan y a veces escuchan la palabra y después se van a trabajar. Así que vamos a ser un poquito breves. Gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo hace una pregunta acá a la iglesia de Corinto. Le dice, ¿no sabéis? Una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Padre bendito, gracias por ese privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque inmerecidamente tú nos has hecho tu templo. Qué maravilloso eres. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por mis hermanos allí conectados. Gracias por todos aquellos que después estarán allí viendo, edificándose, Señor. Gracias por tu mano poderosa. Nosotros no nos cansamos de darte gracias porque sabemos que tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel a nosotros. Gracias. Gracias. Y en este momento te pedimos que hables a nuestro corazón, que toques nuestra vida, que prepares el terreno, Señor, para que la palabra, para que la semilla caiga en buena tierra. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando de semilla, estaba viendo el logotipo de la misión y el logotipo que el Señor le reveló al apóstol Wilson Osorio. Y ahí hay un sembrador. Hay un sembrador regando un montón de semillas ahí. Qué maravilloso es Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿El templo, privilegio o responsabilidad? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿O cómo lo toma usted? Sería otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo nosotros tomamos eso de que Dios nos haya hecho su templo? Fíjese que la palabra está llena de un montón de revelaciones, pero esa es una de las más importantes para nuestra vida. Perdón. Yo cuando salgo con mi esposa a cualquier lugar, a veces aquí en la ciudad o algún pueblito, o qué sé yo, a veces vamos a Chicago o ciudades grandes, pero yo siempre ando pendiente de ver, me gusta ver los templos. Y yo digo, allá hay un templo, allá hay otro. Y cada vez que veo un templo, los veo. A veces en un pueblito pequeño hay una iglesita así pequeña, un templo pequeño. Hay de todo tipo, hay de todo tamaño, hay de todo color. Y si entramos, ya no se diga, hay unos templos tan esplendorosos por dentro que wow, uno dice, qué chulada, qué hermoso, qué hermosura. En Guatemala hay un templo que el diseño es bien hermoso, el diseño, algo redondo. La vez pasada estaba viendo en YouTube, estaba viendo unas tomas que ponen allí por dentro. Wow, hermoso, 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 la verdad. Ya me imagino entrar y ver y todo, sentarse allí. Una chulada de templo. Y luego yo un día me puse a comparar ese templo con el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera en el desierto. Porque el tabernáculo tenía un esplendor tremendo. Un esplendor tremendo. Hermano Jorge Santamaría, muchas bendiciones, mi hermano. Saludos hasta San Martín, El Salvador. Hermana Elvira, Pastora Elvira, Dios me la bendiga ahí en California. Saludos al Pastor Mata. Y todo ese lindo ministerio, todo ese lindo ministerio. Veo que todos están involucrados, hacen un buen equipo. Dios me los bendiga, sigan adelante. Perdón que mi garganta me está molestando. Pero quiero estar acá compartiendo con ustedes. Gloria al Señor. El esplendor del tabernáculo no es nada comparado con el templo en el que Dios nos ha convertido hoy en día. Mora el Espíritu Santo en nosotros. Es una tremenda revelación que encontramos ahí en la palabra de Dios. Dije, hay muchas revelaciones. La palabra es una revelación completa. Pero esto es algo muy tremendo porque Dios, en su infinita misericordia, a Él le ha placido a nosotros convertirnos
en templo de su Santo Espíritu. ¿Cómo Él lo hizo? La palabra de Dios dice que por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros somos hechos hijos de Dios. Ahora, yo no voy a ahondar mucho en eso de hijos de Dios o no hijos de Dios. Nuestra pastora Elsie habló bastante acerca de eso en la enseñanza anterior y no voy a ahondar en eso porque ese no es precisamente el tema central. Pero sí quiero decir que el creer, el aceptar a Cristo Jesús nos constituye hijos de Dios. Y precisamente por eso a Dios se le place hacernos templo de su Santo Espíritu. En Gálatas 3:26 encontramos que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, usted y yo hemos sido constituidos hijos de Dios por la fe en Cristo, pero no solamente eso. Mire qué privilegio, hijos de Dios, pero no solamente eso. Usted y yo hemos pasado por la fe en Cristo Jesús a ser templo de Dios, a ser templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, gloria al Señor. Después de andar allá en el basurero del pecado, ahora el Señor nos regala el privilegio de traernos y darnos su Santo Espíritu para que more en nosotros. Le insisto, ¿usted cree que es privilegio o cree que es responsabilidad? Si usted no se alegra porque es templo de Dios, a mí se me eriza la piel solo saber que soy templo de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo, de dónde Dios me fue a sacar. E inmerecidamente el Señor me ha constituido en su templo. Es algo que a usted y yo, que es nacido de nuevo, deberíamos brincar de alegría, deberíamos saltar de gozo. Es más, Salmo 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, porque somos su templo. Hay plenitud de gozo. Por eso yo casi siempre voy a decir que el cristiano nunca debe estar triste. No puede el cristiano estar triste, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nosotros debemos gozarnos día tras día a pesar de las circunstancias de este mundo, porque este mundo está bajo el dominio de Satanás y de Satanás no se espera absolutamente nada bueno. Y lo debemos comprender. A pesar de todas las circunstancias, unos tenemos más, otros tenemos menos circunstancias adversas, pero a pesar de todo ello, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y la presencia del Señor está en nuestro corazón, en nuestro interior. Se mueven ríos de agua viva, porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Tremendo privilegio, ¿verdad? Imagínense después de estar allá, en aquel lugar en donde nadie daba un centavo por nosotros. Después de estar allá en las tinieblas, después de estar allá muertos en pecados, el Señor vino, extendió su mano y nos sacó de allí, de esa podridumbre, y nos trajo a la luz. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos sacó del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, y nos trajo a su reino, al reino de su amado Hijo. Fíjese que he estado hablando del privilegio de ser templo de Dios, pero hay un montón de privilegios que estamos encontrando que el Señor nos ha dado a nosotros por el hecho de haber creído en Cristo Jesús por medio de la fe. Porque la salvación dice que es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Cristo Jesús.
Ahora vuelvo y le pregunto, ¿qué es para usted ser templo del Espíritu Santo? ¿Es un privilegio o es una responsabilidad? Ser templo del Espíritu Santo sí es un privilegio, enorme privilegio. Un privilegio que, no sé, yo quisiera encontrar otra palabra mejor que privilegio. Si usted la tiene por ahí, me la puede escribir. Otra palabra mejor que un privilegio, porque, no sé, no se me viene otra palabra, porque el Señor es tan bueno, el Señor es tan maravilloso, que después de estar en la basura nos constituye su templo. Eso a mí me llena de mucha alegría. Eso a mí me llena de mucho gozo. Y no solamente me da el privilegio de ser su templo. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otro privilegio. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios nos trae a su reino, al reino de su amado Hijo, y nos regala el privilegio de ser su templo y además de ser reyes y sacerdotes. Ahora, somos un real sacerdocio. Escuche bien esto, grábese bien esto. Somos un real sacerdocio que no se ejerce en templos de 4 paredes, en templos hechos por manos humanas. Somos un sacerdocio que no está constituido bajo criterios humanos, bajo pensamientos humanos, bajo métodos humanos. Somos un real sacerdocio que se ejerce en el lugar que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para manifestar ahí su gloriosa presencia, su voluntad, sus planes y sus propósitos. Ese es usted y yo. Ese es nuestro ser. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para hacernos su templo y manifestar su gloriosa presencia, su voluntad, sus planes y sus propósitos en nosotros. Eso debería de hacernos saltar. Eso debería de hacernos darle honra y gloria a Dios por los siglos de los siglos. Primera Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Voy a repetir eso. Mas vosotros sois linaje escogido. Privilegio, amado. Privilegio, amado hermano. Miren. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Tremendo privilegio que nos da el Señor. Hasta ahí vamos perfectos. Pero acá, en la segunda parte del versículo, nos dice que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido de Dios, que somos linaje escogido para algo. No para que nos acostemos a dormir, no para que nos pongamos en el sofá a ver televisión, no para que en nosotros resalte la soberbia, que seamos arrogantes. No, Dios nos da ese privilegio de ser su templo para que anunciemos. O sea, también coloca una responsabilidad en nosotros. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo venía bien con el privilegio, ¿verdad? Todo venía bien con el privilegio, todo hermoso el privilegio, pero
también tenemos una enorme responsabilidad acá, en nuestros hombros. Recuerdo cuando jugaba fútbol. De hecho, eso es normal. Siempre al capitán del equipo le dicen, échate todo el equipo al hombro. Le entregan una enorme responsabilidad. Meditaba un día de estos que ser capitán no es solamente llevar ese gafete acá en el muslo. Tienen una enorme responsabilidad. Y Dios, en el sacerdocio que Él nos da al ser su templo, también deposita sobre nosotros la responsabilidad de que anunciemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree, hasta el último rinconcito de la tierra. ¿Le gustó la responsabilidad? Es un tremendo privilegio que Dios nos da, pero también es una enorme responsabilidad que nosotros tenemos. Dios ha constituido un sacerdocio en nuestro interior para ministrar todos los misterios de su reino. Para ministrar todos los misterios de su reino más allá de los límites territoriales. Por eso hablaba de las 4 paredes de un templo. Y no nos tenemos que quedar allí en 4 paredes de un templo, porque nosotros somos el templo. Dios nos ha constituido templo y nos ha dado la responsabilidad de tener un sacerdocio para que nosotros ministremos todos los misterios de su reino, más allá de los límites territoriales de todos esos templos hechos por manos humanas. Nos hizo un santuario que camina, nos hizo un santuario que se debe desplazar. Se debe desplazar por todo el mundo llevando la antorcha del evangelio, llevando la gloria de Dios a las naciones. Se debe desplazar, no se debe quedar ahí encerrado. ¿Se acuerdan en el tabernáculo de Moisés? El que construyó Moisés por órdenes del Señor, diseño de Dios, todas las medidas de parte de Dios, todo era de Dios. Pero ellos tenían un mandato. Ellos tenían que moverse. Cuando la nube, cuando la presencia de Dios se movía, ellos debían moverse. Donde la nube paraba, ellos debían quedarse ahí. O sea, era un tabernáculo que se desplazaba, se movía del lugar. Nosotros somos ese templo y debemos desplazarnos para llevar el evangelio a cualquier parte de la tierra. Tremenda responsabilidad, les decía, bonitos privilegios, pero tremenda responsabilidad. Alguien decía en una predicación, todos queremos la unción del apóstol Pablo, pero ninguno nos queremos echar al hombro aquellas responsabilidades del apóstol Pablo, ¿verdad? Todos queremos los privilegios, todos queremos esa unción del apóstol. Oh, el apóstol Pablo, wow, tremendo. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿o sí? Debemos hacernos una autoevaluación, a ver si estamos dispuestos a pagar el precio que pagó el apóstol Pablo para poder tener esa unción, ese espíritu que Dios derramaba sobre él, para llevar con ímpetu ese bendito evangelio a las naciones. Privilegio y responsabilidad. Y dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella, en la santa ciudad, no vi en ella templo. Juan no vio, dice allí, que no vio templo. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de esa ciudad. Es el templo de ella. Y el Cordero. Ahora, dice Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo.
Entonces, mire, Cristo es el templo de Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en Él, usted y yo, nacidos de nuevo, somos constituidos templos del Espíritu Santo para la gloria de su alabanza, como adoradores, en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, dice la palabra del Señor. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, pensamos en el templo, pensamos en el privilegio, pensamos en la responsabilidad. Y cuando nosotros nos ponemos a meditar en eso, echamos una mirada hacia atrás, o quizá incluso en el presente, pero yo me voy a ir hacia atrás. Comenzamos a retroceder nuestra cinta y comenzamos a ver cuántas veces nosotros hemos denigrado el templo de Dios. Cuántas veces nosotros, como les dije al principio, bonitos los privilegios, pero la responsabilidad como que no mucho. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que somos templo de Dios, hemos puesto nuestro cuerpo al pecado, allí, rienda suelta al pecado? Hoy hablaba en la iglesia acerca de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y muchas veces nosotros, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, le damos rienda suelta a todo eso. Vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y vivimos en un cristianismo más carnal que espiritual. ¿Por qué? Muchas veces porque no conocemos, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Otras veces porque sí conocemos, pero lo tomamos así a la ligera. Como que si eso fuera así poco. Araceli Chinchilla, bendiciones Araceli. Bienvenida a tiempos de no verla por acá. Qué bueno que está allí, Dios me la bendiga. Porque tomamos a la ligera el hecho de que Dios nos ha constituido su templo. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Les está haciendo una pregunta para que se respondan. Pero nosotros llegamos a veces a profanar el templo cuando le damos rienda suelta a la carne y lo mandamos allá a pecar. Da mucha tristeza. Da mucha tristeza, pero así nos sucede muchas veces. Así nos sucede cuando nosotros no comprendemos a profundidad, no le damos el valor que de verdad tiene el hecho de que Dios haya permitido ser templo del Espíritu Santo. A veces pensamos que, no, yo no fornico, yo no adultero. No importa que me tire unas mentiritas, no importa que por ahí haga trampa en algo, pero como no adultero no soy pecador. No peco. No. Pecado es pecado, dice la palabra del Señor. Si el Señor abomina la mentira, es pecado. Todo lo que el Señor abomina es pecado. Y si la palabra de Dios dice que el Señor abomina la mentira, es pecado. Si la palabra de Dios dice que el Señor abomina el chisme es pecado. Si el Señor dice en su palabra que Él abomina el falso testimonio, entonces el falso testimonio es pecado. Pero a veces creemos, no, es que no soy adúltero, no soy fornicario. Pero ¿y espiritualmente será que no es adúltero, no es fornicario? Habría que examinarnos, ¿verdad? Así que
tenemos que tener mucho cuidado porque es un enorme privilegio el ser templo del Espíritu Santo. Hay un montón de situaciones en las que nosotros podemos manchar, nosotros podemos dañar el templo de Dios. Muchas situaciones. Porque la carne solo quiere satisfacer. La carne solo es placer, placer y placer. Pero la palabra dice que todos los deseos de este mundo pasan. Su palabra dice que permanece para siempre. Los deseos de este mundo van a pasar. Su palabra dice que permanece para siempre. Así que nosotros no tenemos que dejar que ninguna cosa extraña entre al cuerpo de Dios, al templo de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 18. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Palabras del apóstol Pablo. Palabras que Dios le reveló al apóstol Pablo para que las escribiera en la santa palabra. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. O sea, tanto el vientre como las viandas, Dios se encargará de destruir. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Debemos entonces saber discernir el templo, qué es lo que debe y qué es lo que no debe dejar entrar. ¿Qué debe y qué no debe dejar entrar al templo? Allá en el tabernáculo, Dios le dio instrucciones a Moisés para que cuidaran el templo que había ordenado el Señor que construyeran allí en el desierto. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todo eso, todo lo que acabamos de mencionar, benignidad, misericordia, humildad, paciencia, mansedumbre, todo eso nos habla de santidad. Si usted quiere saber qué es santidad, bueno, todo eso encierra la santidad. Y la santidad es un estado de conciencia. La santidad es un estado de reverencia y respeto a todo lo que se llama Dios, a todo lo tocante a Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Reverencia y respeto a todo lo que es Dios. Eso es santidad. Entonces nosotros, como templo de Dios, debemos entender que nuestra vida le pertenece solamente a Dios. Desde el momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros le entregamos el señorío a Él para que Él gobierne nuestras vidas. Ahora ya no nos gobierna Satanás, ahora nos gobierna Dios. Por lo tanto, debemos reverencia a Dios, temor a Dios. Debemos vivir en ese temor al Señor. El nuevo estado que nosotros adquirimos, el nuevo estado de conciencia que nosotros obtenemos en Cristo, ese nos lleva a guardarnos de todo lo que para Dios es abominación. Ya no se trata de que, bueno, a mí me gusta aquello, lo tengo que hacer. La palabra de Dios dice, no se puede. Bueno, no se puede. Soy templo del Espíritu Santo. Decía en esta semana a unos hermanos, para crecer debemos conocer la palabra del Señor.
Debemos meternos a escudriñar la palabra de Dios, la misma palabra. El Señor en la misma palabra nos dice, nos ordena, escudriñad las Escrituras. En la misma palabra, el Señor nos deja la orden de que escudriñemos las Escrituras. ¿Y a cuáles Escrituras se refiere? Pues a su palabra, a la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese estado de conciencia a nosotros nos lleva a honrar y glorificar a Dios con todo nuestro ser, como un sacrificio vivo, porque hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados por esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó toda su sangre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él derramó toda esa sangre. Allá en el Levítico, si no me equivoco, dice de que la vida en la sangre está. Y el Señor entregó toda su vida, murió en esa cruz para redimirnos, para salvarnos, para darnos esa salvación y ese privilegio de ser hechos templos de Dios. Entonces, la vida abundante en Cristo está en nuestro ser. La vida abundante en Cristo está en nuestro ser. Debemos cuidar la parte que nosotros creemos. Bueno, de hecho, debemos cuidar todo el templo porque es la parte más vulnerable de nuestro ser. Ahí Satanás, ahí nuestro acérrimo enemigo llega para maquinar, para hacernos maquinar. Tergiversa la palabra de Dios. A veces hasta nos pone palabra de Dios acá, tergiversada, para que nosotros nos confundamos. Eso hizo con Eva. Eso hizo con el Señor allá cuando le dijo, a tus ángeles mandarás para que te rescaten si tú te tiras ahí, a ese hoyo, a ese precipicio. Le citó la palabra. Satanás conoce la palabra y siempre llega a envenenarnos nuestra mente con palabra de Dios y nos confunde. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidar las partes vulnerables, porque es allí donde Satanás comienza a hacer estragos. Llega con todas sus maquinaciones para apartarnos de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, para apartarnos de Cristo. Porque Cristo es la verdad. Miren Números, quiero leer esto, ya voy a terminar. Números 1, 48 al 53. Voy a leer unos versículos. No se me vaya a aburrir. Los voy a leer rápido. Mire lo que dice. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Entonces, aquí encontramos un montón de cosas para hablar. Encontramos lo ordenado, lo sistemático que es nuestro Señor, las órdenes que le dio todo, lo que mencionaba al principio de que
El tabernáculo se desplaza y nosotros debemos desplazarnos para llevar la palabra del Señor. Pero hay algo importante que destacar aquí. El extraño que se acercaba moría, pero los encargados de velar para que algo extraño no entrara al tabernáculo eran los levitas, eran los encargados de ejercer el sacerdocio. A usted y yo el Señor nos ha constituido, número 1, templos del Espíritu Santo, y número 2, en sacerdotes. Nosotros somos los encargados hoy en día de velar por el templo para que nada extraño contamine al templo. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de hacer que nada extraño, nada que sea abominación a Dios, entre a nuestro ser. Nosotros debemos guardarnos, así como el Señor le ordenó allá a los levitas que guardaran el templo, que guardaran el tabernáculo, para que nada pudiera contaminar, que nada que contamine entre. Nosotros tenemos que guardarnos para no contaminarnos, porque somos hechos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Somos constituidos templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios que mora en vosotros? Por si no lo sabía, ahora sí ya lo sabe, para que comience a cuidar el templo de Dios, y que no lo contamine, que no deje entrar pecado a su vida espiritual. Guardarnos implica buscar cada vez más la llenura de la palabra de vida, escudriñar la palabra de Dios, llenarnos de ella. La palabra de Dios es la que discierne toda obra de maldad, toda obra de Satanás. La palabra de Dios la deja al descubierto, porque la palabra de Dios es verdad y Satanás es mentiroso. La palabra de Dios es un espejo en donde nosotros podemos vernos. Nosotros abrimos la palabra del Señor y la palabra del Señor nos dice: ahí en la cara tienes una basura, tienes que quitártela. Mira, el pelo lo tienes parado, échate gelatina, arréglate. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Mira, no puedes hacer esto. Mira, no puedes hacer el otro. Así que no puedes mentir. Cortar las mentiras. No puedes chismear. Amarrar la lengua. La palabra nos deja al desnudo, nos deja al descubierto. Y ahí es donde nosotros vamos eliminando todo lo que la palabra de Dios dice que eliminemos, porque no podemos contaminar el templo de Dios. Nada extraño debe entrar al templo del Señor. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjese que dice en todo. Como quisiéramos que dijera agradándole en algunas cosas, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Día a día, nosotros tenemos que dar pasitos. Día a día nosotros tenemos que ir creciendo. Día a día nosotros tenemos que ir conociendo más de la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Escudriñándola, leyéndola, pasando tiempo con Dios, ahí abriendo la Biblia. Ahí vamos a conocer cada vez más acerca de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios nos da a nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Allí no hay ninguna incógnita que no se encuentre respuesta en lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habiendo dicho todo eso, habiendo compartido un poquito acerca de lo que es el templo
y de los privilegios que nosotros tenemos. Ya sabemos todo lo que implica el hecho de que el Señor nos haya sacado de allá y nos haya dado el privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Ya sabemos todo lo que implica, ya sabemos todo lo que encierra, ya sabemos qué somos. Ahora ya sabemos cómo debemos obrar. Ahora ya sabemos que nos convertimos en los guardianes del templo. Somos los levitas del templo. No tenemos que dejar que nada llegue allí que vaya a contaminar. Debemos guardar ese santuario de todos los vanos ofrecimientos que el mundo, que Satanás nos pueda dar. Ahora hablaba sobre la tentación del Señor en la iglesia y mire Satanás, qué tremendo, cómo llegó al Señor a ofrecerle. Le ofreció todos los reinos del mundo. Satanás va a llegar a nosotros y nos va a ofrecer todos los reinos del mundo. Todo lo que Él crea que a nosotros nos pueda alejar del Señor, Satanás va a venir y nos lo va a ofrecer. Nosotros debemos guardar el santuario de Dios y no creer a las mentiras de Satanás. Que los ofrecimientos que el mundo tenga, que no nos interesen. Nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y en Él nosotros somos vencedores. Nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Así que no tenemos por qué estar desviándonos a las cuestiones que el mundo nos pueda ofrecer. No tenemos que estar creyendo a las mentiras que Satanás venga a darnos, porque lo que Satanás pretende es poco a poco debilitarnos, meternos en la oscuridad y al final llevarnos a la muerte, porque Él lo único que puede hacer es matar. Debemos tener mucho cuidado. Recuerde que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y eso no es poca cosa. Nadie pudo ir a la cruz a derramar toda su sangre más que nuestro Señor Jesucristo. Vino de su trono, dejó su trono de gloria, vino a esa cruz a morir para que nosotros ahora tuviéramos enormes privilegios en Cristo Jesús. Nadie lo pudo hacer. Somos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Nos ha limpiado para manifestar en nosotros todas las maravillas que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes ni habíamos nacido. Nuestros padres no pensaban en nosotros, no. Y ya el Señor ya tenía preparado su plan para que usted y yo estuviéramos ahorita acá compartiendo palabra del Señor, para que usted y yo estuviéramos ahorita acá aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo acerca del templo del Espíritu Santo. Dicho todo eso, entonces me quiero despedir preguntándole entonces nuevamente. Mire, ya dije entonces 2 veces y esta 3. ¿El templo es un privilegio o responsabilidad? ¿O el templo es privilegio nada más? ¿O el templo es responsabilidad nada más? ¿Usted qué cree? Sacando un resumen ya de lo que hemos hablado. Lo que usted se responda, creo que va a determinar qué hará de aquí en adelante con ese templo que Dios ha constituido en usted y con ese sacerdocio que Dios ha depositado en sus manos para que se desplace a llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Su respuesta es vital, porque es un autoexamen. Su respuesta es vital para su vida espiritual. Amado hermano, bendiciones. Este ha sido un momento de meditación de la palabra del Señor, así algo ligero. Gracias por estar allí, gracias por escuchar, gracias por esa bendición de tenerle allí, escuchando la palabra del Señor.
Le vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, no nos has abandonado, nunca nos has abandonado. Gracias por mis hermanos que están allí escuchando palabras, Señor. Todas mis amistades, mi familia, Señor. Mi familia allá, Señor, en El Salvador. Allá en Guatemala, Padre amado. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús a todos los ministerios. En Guatemala, en Colombia, en Chile, Perú, España, acá en California, acá en todos los estados, Señor, de esta nación, en donde sea, Señor, que tú tengas a alguien predicando palabra, Señor, guárdales, dale fuerza para que sigan, Señor, sembrando la semilla, esa semilla que tú nos has mandado a regar a la tierra, y que caiga en tierra fértil para que dé frutos, Señor. Frutos, pero frutos en abundancia. Padre, gracias por una noche más. Gracias por una semana más. Gracias por todo. No nos cansaremos de agradecerte. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria al bendito Dios Todopoderoso. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Esta fue una hora más de prédica acá en Misión Sendas de Vida, Ministerio Sendas de Vida. Dios bendiga al ministerio, Dios bendiga a todos los que están poniendo un granito de arena allí. Dios bendiga a mis hermanos acá en la iglesia también, Río de Agua Viva, y así a todos mis amigos acá, los pastores de esta ciudad. Dios me los bendiga también grandemente, y así a todos mis amistades, amigos y amigas allá en South Dakota, a Lionel Pacheco. Tengo días de no verlo por acá. Ojalá y esté escuchando, que lo escuche más tarde. Así que Dios me los bendiga grandemente. Ha sido un enorme placer desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Bendiciones.